En este video vamos a hablar sobre los circuitos RC y RL sin fuente y sobre las funciones singulares. Entonces, un circuito RC sin fuente es de esta manera. No tenemos la fuente, puede que haya tenido un interruptor el cual se abrió y el circuito quedó de esta manera. Como lo hemos explicado anteriormente, el capacitor se carga y ya cuando no tiene la fuente de corriente directa conectada, él comienza a descargarse y aquí habrá un flujo de corriente. Aquí tenemos la corriente del capacitor y la corriente de la resistencia. Entonces, el objetivo es determinar la respuesta del circuito, la que por razones pedagógicas se supondrá como la tensión B de T a lo largo del capacitor. Puesto que el capacitor está inicialmente cargado, es posible suponer que en el momento t igual a 0, la tensión inicial es B sub 0. O sea, B de 0 es igual a B sub 0. Y la energía del capacitor inicialmente es de esta forma. Aplicando la ley de Kirchhoff en el nodo superior del circuito de la figura, la ley de Kirchhoff de corriente, tenemos que la sumatoria de estas dos corrientes es igual a 0, ya que una es igual a la otra, pero inversa. La corriente del capacitor es igual a la corriente en la resistencia negativa. Entonces, teniendo esta ecuación, ya definimos cómo es la corriente en un capacitor, que es la derivada del voltaje por la capacitancia. Y por ley de Ohm sabemos que la corriente en una resistencia es igual a V entre R. Sustituyendo estos dos valores en esta ecuación, tenemos lo siguiente. Esto es una ecuación diferencial. La acomodamos, dividimos entre C y la expresamos de esta forma. Continuando con este análisis, esta es una ecuación diferencial de primer orden, ya que solo implica la primera derivada del voltaje. Para resolverlo, el término se ordena de esta forma. Tenemos aquí, este término se pasó restando para el otro lado de la ecuación, se dividió entre b en ambos términos para tener dB entre b y tener dt entre rc, como lo tenemos de esta forma. Este método de resolución es el llamado método de variables separables, donde separamos ambas variables. Aquí integramos. La integral de t de esto sería t entre rc. Y aquí integramos y la integral de db entre b por propiedades de integración tenemos que es el logaritmo de b menos el logaritmo de esta constante. Entonces, este término, si lo ponemos aquí por propiedad de los logaritmos, sería el logaritmo de b entre a, igual a este término negativo. Entonces, como nos interesa saber es b en función del tiempo, elevamos ambos términos a un exponencial. Ponemos el exponencial aquí, el exponencial aquí. El exponencial se iría con el logaritmo y despejamos b de t, que sería simplemente multiplicando a por este lado de la ecuación. De esta manera encontramos b de t es igual a por et entre r sub c. Por eso de las condiciones iniciales, en consecuencia, encontramos el valor de a, que sería b sub 0. Entonces tenemos b de t en función del tiempo es igual a b sub 0 por exponencial t entre rc. Esto se conoce como la constante de tiempo, que ya la vamos a definir. Esto demuestra que la respuesta en tensión del circuito RC es una caída exponencial de la tensión inicial. O sea, la respuesta de tensión en un circuito RC es la caída exponencial de la tensión inicial. Como la respuesta se debe a la energía inicial almacenada y a las características físicas del circuito y no a una fuente externa de tensión o de corriente, se llama respuesta natural del circuito. La respuesta natural del circuito es la respuesta que encontramos
debido al capacitor y no una fuente externa. Entonces aquí vemos cómo decae la respuesta natural. La constante de tiempo de un circuito es el tiempo recorrido para que la respuesta disminuya en un factor de 1 sobre exponencial o 36.8% de su valor inicial. Aquí tenemos el valor inicial, vemos cómo decae y aquí tenemos la constante de tiempo tau, que es igual al valor del 36,8% del valor inicial. Podemos definir a tau en este circuito la constante de tiempo como RC. Si lo sustituimos en la respuesta natural, tenemos de esta forma. Entonces, en términos de la constante de tiempo, lo tenemos de esta forma. También es interesante cómo vemos cómo cae la respuesta para diferentes valores de tau. Mientras más grande sea el valor de tau, más tiempo cae en decaer. Mientras más pequeño, cae más rápido. Entonces, para diversos valores de la constante de tiempo, tenemos estas diferentes respuestas. La potencia disipada en el receptor sería la corriente por el voltaje, que nos quedaría de esta forma. Ya he encontrado este valor de voltaje, encontramos la potencia de resistencia también queda en función de la constante de tiempo. La energía absorbida por el resistor hasta el momento t se define de esta forma. La integral de esto que planteamos en este momento. Resolvemos la integral de 0 a t y encontramos este valor para tau igual a RC. Recomendación. Cuando un circuito contiene un solo capacitor y varios resistores y fuentes dependientes, el equivalente de Thevenin se calcula en las terminales del capacitor para formar un circuito RC simple. También es posible aplicar el teorema de Thevenin cuando se combinen varios capacitores para formar un solo capacitor equivalente. Esta es una aplicación del teorema de Thevenin. Ya empezamos a verle más utilidad a este teorema. Cuando trabajemos con capacitores, es una acción muy recomendable para trabajar con un circuito reducido. Aquí tenemos otro ejemplo, donde tenemos el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo y se abre en t igual a 0. Halle b de t para t mayor o igual a 0. Calcule la energía inicial almacenada en el capacitor. Entonces, tenemos que inicialmente esto está cerrado. Así que esto lo podemos sustituir por un abierto como ya vimos anteriormente. Luego, como el voltaje no cae instantáneamente en un capacitor, al abrirlo tendríamos lo siguiente, el valor del capacitor. Entonces, para t menor o igual a 0, el interruptor está cerrado. El capacitor es un circuito abierto para corriente directa, como se representa en la figura A, que ya la veremos, y a aplicar la división de tensión. Aquí tenemos, el interruptor está cerrado, tenemos este abierto, y podemos saber el voltaje del capacitor, ya que como esto está abierto, recordamos que esta resistencia no hace nada útil. Entonces se puede decir que este voltaje es igual, el voltaje del capacitor es el mismo que la resistencia de 9 ohms. Entonces, recordando división de tensión, tenemos 9 por 20 entre la suma de las dos resistencias. 9 por 20 por la suma de ambas resistencias. Entonces encontramos el voltaje del capacitor para t menor o igual que 0, antes de que se abra el interruptor. Tenemos 15 voltios. Ahora bien, como la tensión a lo largo de un capacitor no puede cambiar instantáneamente, esta en t igual a 0 es la misma que cuando se abre en t sub 0 más. O sea, tenemos que BC en sub 0 inicialmente es igual a B sub 0, que es igual a 15 voltios, que es cuando se abre en T mayor o igual que 0. Ahora bien, tenemos una resistencia equivalente para T mayor que 0. Tenemos esta resistencia
se suman estas dos, y la constante de tiempo es la equivalente, la resistencia equivalente por la capacitancia. Recuerden aquí la unidad de la capacitancia y tenemos que la constante es igual a 0.2 segundos. Así, la tensión a lo largo del capacitor para T mayor o igual que 0 sería esta ecuación. Tenemos V sub 0, que sería igual a 15 voltios, que como dijimos es la misma antes y después. Y tenemos el valor de la constante de tiempo. Y finalmente encontramos la respuesta natural, que sería esta, la respuesta del circuito. La energía inicialmente almacenada en el capacitor sería esta con V sub 0, que sería igual a V sub C. Sacamos la cuenta, serían los 15 voltios al cuadrado, la capacitancia, y tenemos que ser igual a 2.25 joules. Ahora, hablemos de un circuito RL sin fuente. Considera la conexión en serie de un resistor y un inductor como se muestra en la figura. La meta es determinar la respuesta del circuito, la cual se supondrá como la corriente IDT a través del inductor. Recordemos que en el caso anterior la respuesta se consideraba como BDT, que era la del capacitor, o sea, BC. En este caso, como es inductor, vamos a hablar sobre la IDT a través del inductor. Entonces, yo les recomiendo que asocien capacitor con voltaje e inductor con corriente. Entonces, se selecciona la corriente del inductor como la respuesta para aprovechar la idea de que la corriente del inductor no puede cambiar instantáneamente. Entonces, en T igual a 0, supóngase que el inductor tiene una corriente inicial igual a I sub 0. Esto es corriente inicial igual a I sub 0. Entonces tenemos el siguiente circuito. Tenemos la energía en el inductor y al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, anteriormente aplicamos en el capacitor, aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, ahora la ley de tensión a lo largo del lazo de la figura, tenemos BL más BL más BR igual a 0. Entonces, recordemos que BL, o sea, el voltaje en el inductor es L por DI dt y BR igual a I por R. Entonces, sustituyendo estos dos valores aquí en esta ecuación, tenemos una ecuación diferencial de primer orden, la cual, como hicimos anteriormente, separamos las variables. Aquí tendríamos DI, multiplicaríamos este dt hacia este lado. Aquí dejaríamos I de I, la corriente pasaría dividiendo. Tenemos RL de este lado de la ecuación menos RL. Integramos de, como que nos interesa la corriente, es la que estamos tomando como la respuesta del circuito, integramos de I sub 0 a I sub t, y esto simplemente de 0 a t. La integral de este término es igual al logaritmo de I, y aquí tenemos simplemente que sería t la integral de este término. Sustituyendo, encontramos esta ecuación, donde por propiedad del logaritmo encontramos que I de t entre la resta de estos dos logaritmos sería el logaritmo neperiano de I de t entre I sub 0, igual a menos RT entre L. Para eliminar el logaritmo, elevamos ambos términos a un exponencial, quedándonos y despejando finalmente I de t, que nos queda de esta manera. I sub 0 por exponencial RT entre L. En este caso vemos que la constante de tiempo sería L entre R. Aquí lo tenemos. Esto demuestra que la respuesta natural del circuito RL es una caída exponencial de la corriente inicial. La respuesta de la corriente aparece en la figura mostrada de la ecuación. En la figura mostrada de la ecuación se desprende claramente que la constante de tiempo del circuito RL es L entre R, y I de t sería I sub 0 por exponencial t entre la constante de tiempo negativo. Entonces aquí tenemos la imagen, cómo decae exponencialmente la respuesta del circuito RL. Aquí tenemos el valor de tau,
0.368 la corriente inicial. Aquí vemos la potencia disipada en el resistor en función de la constante de tiempo y el exponencial y la energía en la resistencia. Entonces aquí vemos que podríamos decir que para diferentes valores de tau tendremos diferentes caídas. Ahora bien, hablemos de esta aplicación con este ejemplo. Suponiendo que la condición inicial es 10 amperios, calcule IDT e IX en el circuito de la figura. Tenemos un inductor, una resistencia y una fuente dependiente. Aquí hablamos o estamos haciendo mención de que los circuitos, si no tienen una fuente independiente, pueden tener una fuente dependiente cuando se abre un interruptor. Que en este caso aquí digamos que lo que está energizando el circuito sería el inductor. Habría una corriente aquí que pasa por aquí, habría otra y tenemos una fuente dependiente. Entonces se pueden aplicar directamente la ley de tensión al circuito como en la figura mostrada en cuanto al lazo 1. O sea, podemos aplicar la ley de tensión aquí como lo indica la figura. Aquí hacemos este recorrido y tendríamos esta ecuación. Recuerden que tenemos menos 2 y 2 y 1 y tenemos esta corriente en el inductor. A ver, 0.5, tenemos la resistencia de 2 ohms. Entonces, en la primera ecuación, al acomodarla, nos da este resultado. En cuanto al lazo 2, tendremos dos corrientes, menos 2 y 1. Tenemos este recorrido y recuerda que tenemos 3i. Y se podría decir que es igual a I1. Entonces tendríamos todo en función de I1 y I2 y podríamos decir que I2 es 5/6 de I1. Entonces, si sustituimos este valor en esta ecuación, podríamos tener esta ecuación diferencial. Y como lo dijimos, tenemos que I1 es igual a I. Así que podemos reemplazarlo y tendríamos la ecuación en función de la corriente de interés, que es la corriente en el inductor. Entonces, resolviendo por variables separables, integrando de este lado e integrando de este otro lado de la ecuación, tenemos logaritmo y tenemos esto. Entonces, como nuestra variable de interés es la corriente, integramos los límites de integración son I sub 0 a I sub t, 0 a t. Por propiedad de los logaritmos, queda de esta manera. Luego aplicando exponencial en ambos lados de la ecuación, encontramos este valor. Tenemos esta ecuación para t mayor mayor que 0. Entonces la tensión a lo largo del inductor, recordemos que la tensión en el inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente que pasa por ahí. Entonces se deriva esta ecuación y encontramos que la tensión en el inductor es esta. Entonces, como el inductor y el resistor de 2 ohms están en paralelo, tendríamos que IX es igual a B, esta tensión, entre 2. Así que IX sería esta expresión. Entonces, con esto ya empezamos a notar la diferencia de estos circuitos de primer orden con los que veíamos anteriormente de corriente continua con resistencia nada más. Fíjense que aquí todas las corrientes I1 y X están en función de exponenciales. Y resolver un sistema de ecuaciones de esta manera es complicado. O sea, trabajar con estas ecuaciones es complicado, tanto para resolverlas como para manipularlas. Entonces, aquí veamos otro ejemplo, un poquito más complicado. En el circuito se muestra la figura, hay I sub 0, tenemos I sub 0, B sub 0 e I. Aquí tenemos I.
para los tiempos, para todos los tiempos, o sea, antes y después que se abre el interruptor. O sea, T sub 0 menos y T sub 0 más. Suponiendo que el interruptor estuvo abierto por mucho tiempo. Entonces, si estuvo abierto mucho tiempo, esto se puede sustituir como un corto, como lo hicimos en unos ejemplos anteriores. Al tener esto como un corto, esta resistencia se cortocircuita y tendríamos el circuito quedaría como esta fuente, estas dos resistencias en serie. Entonces, I de T sería simplemente 10 este voltaje entre la suma de estas dos resistencias por simple ley de Ohm. T menor que 0 porque aquí está abierto. Aquí hay que aclarar que no necesariamente T mayor que 0 o T menor que 0, no necesariamente T mayor que 0 implica que se abre un interruptor y no necesariamente T menor que 0 no significa que un interruptor está cerrado. Eso lo tenemos que ver en cada ejercicio. Por ejemplo, en este caso, T menor que 0 es que el interruptor está abierto y T mayor que 0 es que se cerró. Entonces, debemos tener eso en cuenta cada vez que veamos un circuito. O sea, debemos ver la situación y ahí asignar qué ocurre cuando es en T menor que 0 y cuando es en T mayor que 0. Entonces, aquí tenemos I de T. Vemos que no está en función de exponenciales ni nada, porque simplemente el inductor se comporta como un corto. Y tenemos B sub 0, que sería 3 veces I de T, que es igual a 6 voltios. O sea, todo felices, todo fácil cuando el interruptor está abierto. Ahora cuando se abre el interruptor, que ya empieza, esto se comporta como un circuito, digámoslo, autónomo, de esa forma, definámoslo así. Entonces para T mayor que 0, el interruptor está cerrado, de modo que la fuente de tensión se pone en cortocircuito. Ahora se tiene que el circuito RL sin fuente que se muestra en la figura B, que es esta. En las terminales del inductor tenemos el inductor y tenemos esta resistencia ya entra en acción. Y aquí tenemos otra resistencia, esta que está aquí, porque al cerrar el inductor nos queda este circuito, porque ya la corriente que va a circular por aquí, va a circular por aquí, va a circular por aquí, y de aquí se va a venir para acá, para acá. No va a pasar por aquí, por esta de 2 ohmios, igual que la corriente que pasa por aquí, por esta fuente, se va a venir hacia acá abajo. Va a ser este recorrido y así tendríamos dos circuitos separados. O sea, al poner este corto aquí o este cable, ya nos separaría el circuito en dos. Entonces, analizando el circuito del lado derecho, podemos encontrar un R de Thevenin, que sería este, y luego tau sería la inductancia entre la resistencia de Thevenin, que sería este que encontramos, la constante de tiempo sería de 1 segundo. Entonces, utilizando las fórmulas que ya hemos hallado anteriormente, la podemos usar de una vez y sustituimos el valor de tau y el valor inicial, que aquí lo tenemos, 2 amperios, como recordemos que la corriente en un inductor no cae instantáneamente, se puede asumir que en el instante en el que se accionó el interruptor es la misma corriente que tenía antes de accionarse el interruptor. Entonces aquí podemos poner que este I sub 0, o sea, esta condición inicial es igual a 2 amperios. Y así tenemos la expresión de I de T para T mayor que 0. Puesto que el inductor está en paralelo con la resistencia de 6 ohmios y 3 ohmios, encontramos que tomamos en cuenta que el voltaje en el inductor se define de esta forma. Al sustituirlo, encontramos que el voltaje V sub 0, aquí,
sería este. Y la corriente I sub 0, que es la que pasa aquí, sería simplemente BL entre 6. BL entre 6 nos da este valor que está aquí. Y podríamos hacer un resumen o digamos una pequeña tablita, digámoslo así, para los dos tiempos. O sea, para t menor que 0, t mayor que 0, t menor que 0, t mayor que 0, t menor que 0, t mayor que 0, para cada una de las corrientes, y sub 0, y sub t, y sub 0, y sub t, y para b sub 0, b sub 0. Y así encontramos las variables de interés en función del tiempo. Fíjense que para t menor que 0 nos dieron valores exactos, mientras que ya en el instante después de cerrar el interruptor, como era de esperarse, tenemos valores en función del exponencial. Ahora hablemos sobre las funciones singulares. En mayor parte de los análisis que se han realizado hasta el momento se han utilizado fuentes continuas, es decir, cuyo valor es independiente de la variable tiempo. Al introducir fuentes cuyas características dependen del tiempo, se abren una serie de nuevas posibilidades a la utilización de los circuitos eléctricos, entre las que se encuentra la transmisión de información que puede lograrse a través o mediante la variación de la amplitud, la frecuencia o la fase de una señal con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir estas funciones singulares? Estas funciones singulares son como una modificación que les hacen a la amplitud o a la frecuencia de una fuente con el fin de lograr hacer alguna aplicación en distintos campos de la ingeniería o las ramas de control o lo que se quiera buscar, pues el objetivo que se quiera lograr. Entonces, eso se hace mediante esto es lo que se llama un generador de funciones, que esto se conecta a una fuente. Por ejemplo, en electrónica ya hemos visto cómo son las fuentes en la vida real, las que se utilizan para hacer más que todos ensayos en electrónica. Se le conecta este generador de funciones y con manipular estas perillas podemos variar la frecuencia. Esto hace una manipulación en la fuente y hace variaciones en la frecuencia. Se puede aumentar la corriente o presionando estos botones podemos meter ondas cuadradas, ondas senoidales o lo que podemos decir que se pueden meter las funciones singulares en la fuente con el objetivo de lograr la aplicación que queremos utilizar. Dicho esto, tenemos la función del escalón unitario que se define como U sub t. Es 0 para valores negativos de t y 1 para valores positivos. Aquí podemos tener una función, una fuente de voltaje y introducirle un escalón unitario. Y el gráfico de la fuente, la fuente de tensión, va a tener una forma como un escalón. O sea, en el generador de funciones, como dije, podemos presionar uno de estos botones, aquí lo tenemos, se conecta a la fuente y ahí tenemos un escalón unitario. También tenemos la función rampa unitaria, que es de 0 para valores negativos de t y tiene una pendiente unitaria para valores positivos de t. Aquí tenemos el gráfico. Y tenemos la función impulso unitario, que es de 0 siempre, excepto en t sub 0, donde está indefinida. O sea, siempre 0 para valores menores, para valores mayores que 0, 0. Se obtiene derivando. Y aquí tenemos cómo se representa. Con eso finalizo este video. No está de más decir que las funciones singulares de ahora en adelante van a estar presentes en las fuentes. Las fuentes de tensión no van a ser de corriente alterna por ahora, pero van a tener esta modificación, van a ser
de corriente directa, pero van a estar acompañados de un escalón unitario, un impulso o una rampa. Y ya hemos visto cómo se comportan los circuitos RC y RL. En los próximos videos vamos a ver cómo se comportan estos circuitos en compañía de una función con algún escalón unitario, un impulso, acompañado de una de estas funciones que acabamos de describir. Con esto finalizo el video.